Muy bien, arranquemos entonces. Tercera parte del bosquejo de la quinta advertencia, así que lo primero, por si no se acuerdan, ¿cuál es la parte del bosquejo que estudiamos cuando empezamos a principio de año? Así que tenemos un cuadro en donde nos dice, el tema que nosotros le pusimos a Hebreos es que la fe en Cristo es superior en todo lo que la religión judía ofrecía. Y eso básicamente es porque los lectores estaban relacionados con el pueblo judío. Y esto es antes del año 70. Acuérdense que en el año 70 el emperador manda que Tito, el general, destruya Jerusalén, y en ese tiempo que se escribe Hebreos todavía estaba el templo. Así que nosotros dijimos, confiamos en una persona superior que es el Señor Jesucristo. Capítulos 1 al 6. El segundo punto que estuvimos estudiando es que también confiamos en un sacerdocio superior, el de Melquisedec. Esto el judío lo tenía clarísimo, no teníamos que explicar lo que explicamos hoy. Todos estos judíos que se habían convertido sabían quién era Moisés, sabían quién era Josué, sabían de los ángeles, sabían de todo eso. Y en tercer lugar, confiamos en un principio superior, la fe. Ellos tenían fe, por eso los héroes de la fe indica personas que, una vez que Dios les dio un mensaje, ellos siguieron adelante, aún en tiempos de dificultades. Y eso era lo que no estaban haciendo estos creyentes judíos. Entonces, por eso, estos 3 puntos es recalcado a los judíos, y esto es recalcable para la gente de hoy. Hoy hay gente que piensa en el judío mesiánico, como si fuera una categoría de judío superior y diferente. Es judío de nacionalidad, pero si recibió a Cristo pertenece a la iglesia. Y todo lo que la ley tenía era sombra de lo que hoy tenemos en Cristo. Así que no hay una ley del Antiguo Testamento que respetar, que hay que guardar la ley, los 10 mandamientos. ¿Por qué piensan eso los judaizantes? Porque ellos creen que si todas las naciones pudieran cumplir los mandamientos, el Mesías vendría. Miren qué ilusión que se generó a raíz de exaltar la ley mosaica por sobre las religiones que hay. Y por supuesto, la ley mosaica era una revelación específica para un pueblo. Pero ese pueblo, cuando crucifica a Cristo, se desentiende de la relación con Dios. No con la religión, porque siguen siendo religiosos, pero se desentendieron del plan de Dios. Pablo en Romanos 10 dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de esta ley mosaica, de ser un pueblo elegido, de tener promesas, pero se quedaron en una isla solitos. Así que eso es lo que estábamos viendo. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver cómo evidenciar la fe. Es decir, estos creyentes que estaban tentados a volver a la ley mosaica, dice, bueno, ¿quieren saber cuáles son las características que muestran que ustedes se mantienen en la doctrina de Cristo? Dice, bueno, primero, las evidencias son que se exhibe en la comunión que tienen con los salvos. Por ahí hay creyentes que piensan que no congregarse es lo mismo, no hay problema. No, congregarse es una orden bíblica. Así que hay que mantener la comunión con los salvos. Entonces vamos a ver en esos primeros 4 versículos. Después, también se exhibe en la forma en que actúa este creyente con las provisiones que necesita. Y este creyente confía en que Dios es su ayudador, que no tiene que temer lo que le pueda hacer el hombre. En tercer lugar, vamos a encontrar que se exhibe en la forma en que apoya la obra de Dios. Porque le va a hablar, en primer lugar, a los que dan ejemplo doctrinal. Y se usa la palabra pastor en castellano, pero no aparece la palabra pastor en ninguna de las veces de este capítulo, de las 3 veces. Y lo vamos a ver. Pero, ¿cómo apoya la obra una persona? Imitando a los que dan el ejemplo con su vida de la doctrina. 7 al 8. Después vamos a ver la firmeza cuando aplican las doctrinas de la gracia.
alabanza, gratitud, que cosas que justamente las tenemos en la gracia más que en la ley. Acuérdense que en la ley nadie podía acceder directamente a Dios si no era a través del sacerdote, de los sacrificios. Pero nosotros ahora tenemos acceso directo. También hay firmeza en el aspecto de la alabanza y de las buenas obras. Estos creyentes podían mostrar que estaban perseverando en la fe por estas actitudes. Hay otra más que quiero que vean, que es sosteniendo el ministerio a los que estaban sirviendo. Por eso le va a hablar de Timoteo, que estaba en libertad, y que se acuerden de los pastores, que se acuerden de él, el autor de la carta, que dice que también podía ser restituido pronto. Por eso algunos han pensado, bueno, Timoteo, restituido pronto puede ser Pablo. Bueno, ya vimos que no tenía que ver con eso. Y, en cuarto lugar, exhibida en la dependencia del gran pastor de las ovejas, que esto es 2 versículos muy fuertes para nosotros, para poder entender en qué lugar del nuevo pacto estamos. Y finalmente, la salutación y los planes que tenía el escritor a los hebreos. Así que vamos a lo primero. El amor fraternal. Versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Yo coloqué la palabra Filadelfia porque es la palabra que siempre se utiliza. ¿Se acuerdan la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis? La iglesia del amor fraternal. Eso quiere decir, viene de fileos, de amor, y delfos, hermanos. En segundo, el versículo dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Lo interesante es que esta palabra empieza con filo, de fileo, de amor, pero viene de xenos, de xenofobia, la palabra que conocemos, porque alguien es extranjero. Y lo que está diciendo es, no se olviden de amar a los extranjeros. Porque por ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Claro, nosotros nos podemos pensar, ¿quiénes hospedaron ángeles? Bueno, vimos a Abraham en Génesis, cuando llega 3 varones y él les da de comer, pero 2 de ellos iban a destruir Sodoma y el Señor era el tercero. Podemos ver en el nacimiento de Sansón, aunque no lo hospedaron al ángel de Jehová, pero Manoa y su esposa le ofrecieron un sacrificio. Y así podemos encontrar algunos otros casos. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La frase ontes en somati tiene que ver con estando, porque ese ontes es un participio. Imagínense que ustedes están en ese lugar, como que estando en ese lugar, en ese cuerpo que está siendo maltratado. Esto era porque justamente estaban siendo perseguidos. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Vamos al versículo 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho ahí es la palabra coito, porque tiene que ver con la relación sexual del matrimonio. Y entonces utiliza ese término, ¿por qué? Porque normalmente las conductas de los paganos en sus religiones eran la fornicación, es decir, la conducta inmoral, no un acto, conducta. Y todo el Antiguo Testamento ubica esta palabra con el concepto de infidelidad espiritual también. Y luego habla de los adúlteros. Y el Señor enseña en Mateo que si hay un divorcio incorrecto donde una congregación no participa, se necesita resolver eso para ver quién está dentro de la fidelidad y quién es un gentil y publicano. Fidelidad a los principios bíblicos. Pero si estas personas, como dice, se separaban, al unirse con otra, formaban un adúltero, un adulterio. Y es lo mismo que se nos explica en 1 Corintios 7, cuando le dice, si se separa, pero quédese sin casar, o vuelva a unirse. ¿Por qué? Porque está separada, pero no divorciada, que era el concepto que quería poner Pablo. A paz nos llamó el Señor, y eso es un tema interesante para estudiar en otro momento. Versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y ahí aparece la misma palabra de fileo, sin amor,
a este tema del dinero y de las riquezas. Contentos con lo que tenéis, y creo que acá este tema hay que marcarlo, con lo que tenéis en el año 2027. No, con lo que tenéis ahora. ¿Se entiende? Es con lo que tenés ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto tiene que ver entonces con la manera en que exhibimos nuestra confianza en las cosas de Dios. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es aquel que provee para mi vida. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que esta es una forma en que evidenciamos nuestra firmeza en la fe. Seguimos mirando. Versículo 7. Acordaos, ahí dice que utilices tu memoria con respecto a vuestros pastores, pero la palabra jejeumen no es pastor. La palabra esa es un líder, un jefe, uno que va adelante, uno que va guiando. Las 3 veces que vamos a ver esta palabra es siempre esa. La tradujeron pastor, porque en la versión del 60, quien guiaba una congregación, y antes también, era el pastor. Entonces, por esa causa, el traductor dijo pastor. Pero es el que lidera, el que gobierna. Y la palabra que gobierna es la palabra que se utiliza en la literatura secular. Pero no se refiere al gobierno como se conoce de dictadores, de autócratas, sino aquel que administra para que las cosas funcionen, como se administraba un Estado. Estamos hablando del uso bíblico de esta palabra y del uso del griego clásico. No estamos hablando de esos tiranos que gobernaban también, porque lo sabía. Seguimos. Entonces dice, estas personas os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, el creyente que permanece en la fe está atento a estos temas. ¿Cómo es la doctrina y la vida? ¿Por qué? Porque yo tengo que permanecer firme, mostrando que estoy en las cosas del Señor, pero tengo que tener una doctrina básica. Y la conducta tiene que ir de acuerdo con eso. Entonces dice, ¿cuál haya sido el resultado de su conducta? E imitad, hagan, mimetícense, pero diríamos, hagan como un mimo. Representen exactamente lo mismo. Ahí está el texto que se utiliza muchas veces en los grupos pentecostales o de sanidad para decir, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Pero de qué está hablando? De doctrina y vida. No está hablando de milagros. Porque ya sabemos que en la Biblia hay períodos de milagros. Cuando sale el pueblo de Egipto, cuando están los profetas Elías y Eliseo en la época de apostasía de Israel, o cuando está el Señor con los apóstoles en el inicio de la iglesia, o cuando venga el anticristo y el falso profeta en la tribulación. Esos son periodos de milagros, pero Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y ayer y por los siglos. ¿Y por qué? Porque se refiere a la doctrina y a la forma de vida que Él exige. ¿Ven por qué está ese texto ahí en el medio? Ahora va a decir otra vez lo mismo. No os dejéis llevar. Y ahí la palabra que, ¿se acuerdan cuando en 2 Pedro dice que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo? No inspirados. Esa es una traducción incorrecta. Movidos. La palabra tiene relación con esta. Ser llevados más allá. Entonces, creyentes, ¿quieren evidenciar su fe para otros de que ustedes permanecen? Bueno, no se dejen llevar más allá de doctrinas diversas y extrañas. ¿Ven que vuelve al tema de doctrina? Habló de la conducta y de la fe. Ahí la palabra fe no es, era un hombre de fe de tal manera que trasladaba los montes. No, ahí está hablando de un cuerpo de doctrina. Estas personas les hablaron la palabra de Dios. Bueno, fíjense ese resultado de esa conducta, pero imiten esa doctrina. Esta es una de las acepciones de la palabra fe, doctrinal.
Entonces dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Por qué pone viandas? Porque justamente la base de todo el culto del Antiguo Testamento era en las comidas. Entonces, si vos no comías sangre, ni ahogado, vos estabas dentro de las normas dietéticas correctas. No comías cerdo, hoy diríamos no comería jamón, un chanchito a la parrilla. Pero eso indicaba que eran judíos. Entonces dice, no, estamos en la gracia. Las cosas que tenemos que afirmar son con la gracia, no con las comidas. Vieron que yo a veces les cuento que cuando celebran la fiesta de la Pascua, los judíos, el tema es la comida. El tema es la comida. El tema no es ni Dios, ni el Señor Jesucristo, ni el futuro regreso de venida del Mesías. No, es la comida. Porque estamos recordando que cuando salieron de Egipto, pero la verdad es que le agregaron tantas cosas que tienen. Las copitas de vino, cosa que los judíos no figura el vino. Fíjense, en Éxodo 12 y no hay una gota de vino. No tenía que haber nada fermentado cuando estaba la Pascua y el vino no estaba permitido. Y la copa era jugo de uva, porque el Señor cuando dice, no beberé más del fruto de la vid, las dos veces que Él habla del fruto de la vid. No habla del oinos, del paroinos, del mosto, no habla de la palabra griega que se utilizaba normalmente para vino, que tiene que ver con fermentado. ¿Sí? Bien, dice que nunca aprovecharon a las que se han ocupado de ellas, es decir, todo el sistema aarónico. El sacerdote sacaba un pedazo y comía con su familia, podía comer dentro del tabernáculo, no podía llevarlo afuera, algunas comidas, otras sí. Bueno, eso no es la gracia, dice el autor. Eso no es la gracia. Hay que afirmarse con las cosas de la gracia. Versículo 10. Tenemos un altar. Eso se refiere a la persona de Cristo, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Todos los que están en el Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico no tiene derecho a participar de este que nosotros tenemos, que es Cristo. Seguimos, versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿De qué sacrificio está hablando? Porque el día de expiación no se hacía un sacrificio y luego se quemaba afuera. Está hablando del libro de Levíticos 4, donde los primeros 8 capítulos nos muestran 2 tipos de sacrificios. Un grupo que se llaman de olor grato, que representan las perfecciones de Cristo ascendiendo como un olor grato. Eso era el holocausto y ciertas ofrendas vegetales. Pero los sacrificios que se relacionaban con el pecado personal eran de olor no grato. Y eso representa la sustitución del Señor Jesucristo por el pecador. Así que acuérdense de esa división cuando lean Levítico del 1 al 8. Los primeros sacrificios son de olor grato, representan las perfecciones de Cristo cuando se entrega al Padre. Pero los otros sacrificios de olor no grato tienen que ver con la sustitución de mi pecado por el Señor Jesucristo. Estos sacrificios, sí, inclusive el sacerdote en Levítico 4 tenía el problema de que él tenía que ofrecer sacrificio por su pecado. Y ese sacrificio se untaba solo en el altar del incienso, no iba al lugar santísimo. Y además, el resto se echaba en el altar de bronce. Pero el resto del animal, eso era quemado fuera del campamento. Ese aspecto indica, salgamos a él. Por eso dice el versículo 12, Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esa es la razón por la cual él no estaba representado en el sacrificio dentro del tabernáculo completamente. Una parte es eso, del día de expiación. Su sangre sí, pero el resto fuera de la puerta.
Y eso es el aspecto de la santificación. Para estos creyentes judíos que necesitaban recordar estas figuras del Antiguo Testamento. Hebreos es pesado, dicen muchos. Sí, tiene mucha información y necesitas conocer la Escritura de tapa a tapa para poder entender lo que entendían estos judíos que estaban siendo perseguidos, pero que ya habían recibido a Cristo como Salvador. Entonces dice en el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Esa palabra vituperio ya la vimos en el capítulo 11, cuando Moisés escoge el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. La palabra simplemente significa eso, como insulto, como una denigración de la persona. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Y eso se está refiriendo a que no era Jerusalén terrenal el objetivo final, porque tampoco lo era de los patriarcas. Buscaban, cuyo fundamento es Dios, dice Hebreos 11. Bueno, entonces dice, nosotros no tenemos que estar pensando en esto, somos ciudadanos de otro lugar, como dice Filipenses 3:20, extranjeros y peregrinos, ciudadanos del cielo. Entonces, no tenemos una ciudad permanente. Vamos al versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, hablar bien de Dios, de lo que Él hace por nosotros. Ese es el objetivo de esta frase. Eso es un sacrificio de alabanza, ser agradecido, reconocer que Dios nos provee, que Dios, aun cuando no tenemos, tiene un plan. Y eso debe ser alabado, agradecido. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjense que está utilizando el término sacrificio que tenían los judíos para los sacrificios animales, y ahora está colocando sacrificio, la misma palabra, pero para hablar de cosas espirituales. ¿Se entendió? 17. Otra vez, obedeced a vuestros pastores. La palabra es como, déjense persuadir por la Escritura, que los líderes, ven que aparece Hegomenois, otra vez, no aparece la palabra para pastor que nosotros ya conocemos. Y sujetaos, es decir, colóquense bajo ese rango, pero no está hablando de, si el pastor tuvo una visión, todos tenemos que estar ahí abajo de esa visión. No existe. El Espíritu Santo ya colocó cuál es el plan y eso es lo que hacemos, seguir ese plan. Ese plan es llevar el Evangelio, discipular a las personas. Por ahí alguno sentirá o pensará que estaría bueno comprar tal o cual terreno para edificar una iglesia. Esas son cosas personales, pero no se pueden usar como el Señor me mostró. Quiere decir que si vos no lo ves, estás en pecado. No se puede usar eso porque eso es manipular a la gente. Porque ellos velan por vuestras almas. Ahí coloqué este tema. ¿Por qué? No significa que si un creyente peca, el culpable es el pastor. Esto hay que aclararlo, porque algunos han pensado que es así. Si se aparta es la culpa del pastor. No. Lo que está diciendo es la función con la cual tenemos líderes en la iglesia es para ayudarnos a crecer a la imagen de Cristo y para cumplir el ministerio que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no nos sujetamos a esos principios, no a los caprichos, como digo recién, o a los sueños o visiones, si no nos sujetamos a esos principios que salen de la Escritura, tienen que dar cuenta. ¿Pero de qué van a dar cuenta? Si enseñaron correctamente. No voy a ser responsable, ninguno de nosotros va a ser responsable de las personas que eligen desobedecer la Escritura si la enseñamos correctamente. El problema es si no enseñamos, que vamos a dar cuenta. Eso es lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 17. Cuando dice, si alguno sobreedifica con madera, heno y hojarasca, o si lo hace con oro, plata y piedras preciosas. Bueno, eso es por la recompensa que van a recibir.
Y eso de velar, de cuidar, de estar atentos, tiene que ver con eso, no con la otra postura. ¿Por qué? Porque han de dar cuenta, obvio. Todos los que enseñamos tenemos que dar cuenta. Santiago 3 dice, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor examen, mayor juicio. ¿Por qué? Porque podemos hacer de buena calidad a los creyentes, con buena enseñanza, o de mala calidad. Y entonces dice que lo tienen que hacer con alegría, no quejándose porque esto no os es provechoso. Y acá podemos aprovechar nosotros un poquito y decir, bueno, se supone que la alegría que debemos tener todos es porque colaboramos con la obra. Pero no estamos hablando de dinero, hablamos de la presencia y hablamos de el reproducirnos llevando el Evangelio y de discipular personas. Es decir, ¿qué causa alegría en una iglesia local? Que todos los creyentes aprendan a administrar sus tiempos para cumplir con el Señor este mandato de ir y llevar el Evangelio. Es solo organización del tiempo, es la agenda de nuestras vidas lo que permite que crezca una iglesia. Es la gracia de Dios, el mensaje correcto, pero también la participación de cada uno de nosotros. Así que podemos estar más alegres si todos participamos. Vamos al 18. Orad por nosotros, dice el autor. Ahí utiliza una de las palabras más comunes para oración. Oren alrededor de nuestras vidas, sería la idea, ¿no? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 19. Y más os ruego que lo hagáis así, esa oración, para que yo sea restituido. La idea es como que sea soltado, que estaba atado, que estaba en alguna situación de dificultad. Que yo pueda ser soltado de eso y vuelva rápidamente a estar con ustedes. Y ahora sí vienen dos textos importantes que debemos tener los creyentes como una evidencia de la fe. Dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios, que es un Dios de paz, y él dice que el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Y habla de cuál fue el elemento por la cual están esas ovejas. La sangre del pacto eterno o del pacto de las edades, porque utiliza el término aionon. Entonces, lo que tenemos que entender es que este Dios que resucitó al Señor Jesucristo, que es el pastor de las ovejas de nosotros, que por medio de esa sangre que derramó, esa sangre está relacionada con un pacto eterno. Eso voy a tratar de que lo podamos ver en una de las próximas clases. Vamos al 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y utiliza un término, os haga aptos. La palabra es katartizai, que la hemos estudiado en alguna ocasión porque se usa en Gálatas 6.1 para decir que cuando un hermano está en pecado hay que restaurarlo. Es decir, colocar un hueso en su lugar en un término médico. Alguien se fracturaba, ese brazo estaba inutilizado, se colocaba el hueso en su lugar y al poco tiempo ese brazo volvía a cumplir su función. Eso se refiere en Gálatas 6, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, colocar el hueso en su lugar. Bueno, eso es una tarea que también hace Dios en la vida del creyente. Debemos hacerla entre los creyentes, pero también la hace Dios. Ese mismo término, katarticén, en capítulo 1 de Corintios, versículo 10 de 1 Corintios, dice, yo ruego para que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Y eso de perfectamente unidos también está relacionado con este término katarticén, pero también puede implicar un uso marítimo. Cuando toda una flota tenía que partir para alguna guerra, había que subir todos los pertrechos, todas las cosas que necesitara. Entonces estaba completo, estaba equipado ese barco, esa flota, cuando tenía los elementos que necesitaban, la comida, la bebida. Recuerden que no podían tomar agua del mar,
no había todavía estos sistemas que hoy se pueden adquirir, donde le quitamos la salinidad y la transformamos en agua potable. Bueno, esa es otra de las formas que se usa. Cuando uno va a Marcos 1 y el Señor va llamando a los discípulos, se encuentra que ellos estaban remendando las redes. Es la misma palabra, catarticén. ¿Por qué se remendaban las redes? Porque si vos tenías la red rota y tirabas para agarrar peces, cuando la ibas levantando se te escapaban todos los peces, no te quedaba ninguno. Y entonces esa es la idea también de esta palabra, que Dios te va a hacer apto para toda buena obra. Por estas dos cosas que vimos recién, porque tenemos un gran pastor de las ovejas, de las cuales nosotros somos por esa sangre del pacto de la eternidad pasada y de la eternidad futura, esa misma sangre que fue antes de la fundación del mundo, que en el tiempo de Dios es la eternidad. Por eso habla de las edades, de los siglos, la misma palabra. Bueno, eso Dios ya sabía, te había visto colocado en el cuerpo de Cristo, en el grupo de las ovejas. Dice que haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Miren ustedes el concepto que tiene este escritor. Dios nos hace aptos, pero Él en nosotros hace lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Romanos 8:26? No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede. Bueno, ahora tenemos a la Trinidad haciendo una tarea perfecta, que es lo que a Él le agrada. Por eso, cuando dice toda obra buena para que hagáis su voluntad, la palabra telema es el propósito, la voluntad que Dios tiene para los creyentes. Y termina diciendo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese par de versículos que acabamos de ver están metidos en esto que sería casi una doxología. Y finalmente él dice del 22 al 23, ¿cuál era la idea? ¿Cuáles eran sus planes? Dice, os ruego, hermanos, y eso de paracalo es llamar al lado, y después dice que soportéis la palabra de exhortación, 13 capítulos, dice que es una palabra breve, y ahí usa la palabra paraclesis. Paracaleo es llamar al lado de uno, ¿sí? Para marchar juntos, pero paraclesis es la palabra consejo, la palabra ánimo, la palabra que te indica un llamado al lado de uno para que puedas llegar a donde tenés que llegar. Entonces, él dice, esta palabra que yo les di, que es de exhortación, es breve. Claro, 13 capítulos. Nos llevó 19 lecciones, pero era breve. Y termina diciendo, sabed que está en libertad también, que fue soltado nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Por estas razones han pensado que era Pablo el autor, y también por las otras que ya vimos, pero ya sabemos que es improbable. Y terminamos diciendo, saludad a todos vuestros pastores. Fíjense de nuevo, la palabra es hegoumenos. Y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Este estaba en Italia cuando escribe esta carta. Y termina diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Hemos pasado por Hebreos. Un año. No hemos estudiado todo Hebreos, pero hemos pasado por Hebreos. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ver en las próximas clases algo de los ángeles, algo del pacto eterno y probablemente algún tema más, como les dije, relacionado con dónde están la parte inmaterial de los muertos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Que el Señor les bendiga.